Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere a 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Carlos Polit Fayoni, el ex contralor 100 sobre 100, récordman de corrupción en la historia del Ecuador y en esa función es mucho más que lo que se ha revelado. Y hay que empezar a diseccionarlo poco a poco y no olvidarlo. Y mucho menos festejar porque haya tenido una condena unánime o fallo unánime, que luego la jueza verá en qué clase de condena se constituye. Porque la verdad suena muy poco castigo para tanto daño. Y a una edad y con una trayectoria que a él, por cierto, le importan poco, como lo demuestra su procaz silencio. Y como lo evidencia al haber involucrado nada menos que a su hijo en todo esto, que de paso ha salido bien librado en el juicio porque siendo cómplice o conspirador, no fue acusado de nada. Entonces, esos pormenores son menos importantes. Más son lo que hay en esta personalidad de Polit, lo que hizo, con quiénes lo hizo, qué subsiste de aquello y qué toca proseguir ahora en el Ecuador. De paso, de cuya cooperación eficaz aprovechó la justicia de Estados Unidos para llegar hasta donde ha llegado. Para analizar el tema, nada mejor que una de las víctimas favoritas de Carlos Polit, él sí, verdadero perseguido, Leonardo Viteri Velasco, que como les voy a recordar, en el 2012 dijo todo lo que recién se prueba ahora. Y por eso tuvo que enfrentar como hombre lo que enfrentó. La diferencia es que él sigue aquí. El otro estará tras barrotes pronto seguramente o dando lecciones académicas en alguna cárcel de los Estados Unidos. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Pruebas al canto. Martes 13 de marzo del 2012. Quien aparece en la foto es, desde luego, Leonardo Viteri, acá. Veamos primero la allá entonces. Miren, este programa es en homenaje a los miembros de la Comisión Nacional contra la Corrupción, muchos de ellos ya fallecidos. Julio César Trujillo, lo ven de pie, la doctora Isabel Robalino, María Arboleda y Jorge Rodríguez Torres, con el quien aparece a la derecha Germán Rodas, conversaremos en breve. Se hizo justicia, ellos murieron sin verla, pero con la certeza de que se produciría. Lo otro que les mencionaba es esto. 13 de marzo del 2012, quien aparece en la foto como denunciante es Leonardo Viteri, y fíjense lo que dice, ¿ya? El asambleísta Leonardo Viteri Velasco advirtió que el Contralor General del Estado, Carlos Polit, no ha demostrado probidad para el desempeño de sus funciones, argumentando que se han adulterado informes, evitando que se castigue a los corruptos. Aseguró que Polit Fayoni, según información proporcionada por la propia Contraloría, se ha dedicado a viajar y ha encargado sus funciones de empleados de diferentes rangos jerárquicos, incluso para atender asuntos oficiales dentro del país.
y continúa luego la relación de hechos que sustentó y evidenció después Leonardo Viteri Velasco. Eso explica por qué la invitación. Y eso recuerda cómo en el momento de mayor poderío del correísmo sí hubo gente en este país que se le enfrentó. Y se le tiene que seguir enfrentando porque su poder no se ha extinguido. Están nada más que golpeados, en una retirada estratégica y con el rabo entre las piernas, sin reconocer quién es Carlos Polit, negando que lo hayan condecorado en la asamblea, que la presidía Gabriela, y mucho menos que lo hayan apoyado a él. Yo no lo conozco, es la forma de Correa de desentenderse del asunto, puesto que ni siquiera se atreve a decir, él es inocente, es simplemente, yo no lo conozco. Es decir, sí es un delincuente, pero yo no lo conozco. Las raíces de todo eso siguen en el Ecuador, siguen, y explican la emergencia eléctrica de ahorita, por ejemplo. Coca-Cola Sinclair es una estafa de 2.700 millones de dólares que debía generar 1.500 megas y costó 1.900 millones de dólares. Y puedo seguir con la historia. Esa es la importancia de hacer memoria, porque a muchos de esos los están reciclando en este gobierno. Y dicen que no conocen a nadie más. Y ahí viene el pecado de los demás, que es que pudiendo mojarse el poncho, como reclamó ayer aquí el ministro de Transporte encargado de energía, no lo hacen. Entonces no se quejen, comprométanse, participen, protagonicen, no solamente sean espectadores del atraco nacional. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también de aniversario, 10º, por Vito TV o Canal 15, en Extreme TV Cable o 709. Esta semana cumplen una década al aire. En DirecTV es el 194, correspondiente a Manavisión, Canal 9, señal abierta solo en Manaví. RTU nos pone en todas las cableras del país, aparte de las que mencioné, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Radio 101.3 FM, en audio y en imagen Radio Centro para todas sus plataformas digitales. Candela con K en Manaví, 89.3 FM. La Bonita del centro del país, 89.3 FM también, pero en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua. Y Radio Única, 94.5 FM en Quito. Bienvenida, María Clara Triviño, estás de ese color por el clásico de ayer. No pudieron ganarnos ni en tu estadio. Bienvenida. Gracias, Carlos, a ti y a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas que nos acompañan como siempre, como todas las noches, en el desarrollo de nuestros programas. Vamos a empezar con una breve reseña que hizo tanto para Ecuavisa como para Televistazo su reportera de Asuntos Jurídicos, Jacqueline Rodas, sobre el juicio al ex contralor. La información revelada en el juicio contra Carlos Polit en Estados Unidos puede usarla la Fiscalía en Ecuador para abrir investigaciones penales. Entre los hechos nuevos a indagar está el supuesto pago de sobornos al exministro del Interior, José Serrano, al exsecretario de la Administración y hoy alcalde de Milagro, Pedro Solines, y al exsecretario jurídico Alexis Mera, identificado en la trama de corrupción de Odebrecht con el código Merenda. Los tres fueron funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Otro hecho revelado en Miami fue la contratación dirigida de seguros para la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair a cambio de coimas. Primero tendría que la Fiscalía iniciar en sus tiempos una investigación y a través de una asistencia penal internacional traer esa información oficialmente al país y obviamente seguir los pasos que la Fiscalía considere que debe hacer. Santiago Terán fue el encargado de recuperar activos del Estado en el exterior durante la administración de Íñigo Salvador en la Procuraduría. Él explica que la Fiscalía puede avanzar a procesos penales y sentencias en Ecuador, pero además el Estado puede emprender acciones para recuperar fondos de la indemnización o incautación de bienes que la justicia estadounidense imponga al excontralor Carlos Polit. Hay instrumentos internacionales que lo permiten. La figura de cooperación judicial recíproca para recuperar activos. El Ecuador tiene que organizar todos los argumentos para poder presentarse ante Estados Unidos y también verificar que parte del dinero que puede haber sido encontrado allá es ecuatoriano. Sobre todo.
Doctor Leonardo Viteri Velasco, bienvenido. Gracias por hacerse el viaje desde el paraíso denominado Bahía de Caracas. Él fue presidente de AME, asambleísta constituyente de Montecristi, después legislador también. Con apenas 28 años asumió la dirección 28. Del hospital. 27 años, exactamente. 27, en 1998. 98, de Bahía de Caracas. Le tocó enfrentar el primer terremoto y lo levantó con apenas $3 millones. Menos, muchísimo menos. $2.312.000. Sin corrupción. Así es, como deben ser las cosas. ¿Qué demuestra el juicio a Carlos Polit? La gran mayoría de lo que se ha dicho sobre Polit lo revelé en el año 2012, cuando impugné ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la candidatura por segunda vez que quería Polit. A raíz de eso, pues, intentaron hacerme muchísimo daño, una persecución implacable, pero son los efectos colaterales lo que debemos analizar. Antes de eso, para la gente que cree que la persecución es un mito, explíqueles un poco en qué consistía y cómo lo hacían. Lo último que recuerdo es una glosa que le inventaron, por cierto, $80.000, de cuando usted fue, no sé si director del hospital. 60.000. 60.000, que le obligó hasta a vender sus propiedades para poderla pagar. ¿Cómo se persigue a través de la Contraloría? A ver, ¿qué hacen? Muy fácil. A eso vamos a llegar, ¿no? ¿Cuál era la jugada de Polit? Y yo recuerdo que sobre ese tema se coludieron en un hotel en Manta, en la zona de Barbasquillo, se coludieron 4 personas. El prefecto Mariano Zambrano, Carlos Polit, la ex ministra Chang y el alcalde del Cantón Sucre. ¿Qué era en esa época? El mismo que es actual. Carlos ahora. Mendoza. Sí. Entonces se coludieron y dijeron, a Viteri algo me lo inventan, algo le hacen, pero a mí nunca lograron. La ministra Chang tenía razón, usted había denunciado lo de la furgoneta que convirtieron en ambulancias. Es que lo de las busetas hechas ambulancias fue lo que más se distinguió, pero eran 54 casos en el Ministerio de Salud Pública. 54 casos. Yo presenté miles de fojas útiles a la Contraloría, donde yo le decía, señores, aquí está el dolo, hay sobreprecio, ustedes investíguenlo. Y los 54 casos los tiró abajo, pues. Los 54. Los 54. ¿Cómo lo hacía? Alteraba informes. Pero déjeme culminar con lo de Barbasquillo, el hotel. Entonces, ellos se coludieron y la clave era, para hacer maldad, hacían, todos los que hemos sido funcionarios públicos hemos sido observados por la Contraloría, administrativa y o civilmente. Sí, siempre hacen sugerencias, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me tocó aguantar glosas 12 años. Un tema $1.100. Civil administrativo lo convirtieron en un tema penal al estilo Chuquisebe. Wow. Cuando en la Contraloría a los 7 años ya se expira todo, pues. Hicieron ahí una serie de mañoserías y empezó la persecución. ¿A la prosecución publicando qué? ¿Llamándolo a justificar? Claro, que no, que justifique. Requerimientos. Lo que borradores. Era meterme preso. Y yo ya en el municipio no encontraba nada de la realidad, de la verdad. Entonces, obviamente que fue para mí muy estresante. Yo no estoy satisfecho con lo que le ha pasado, pero tampoco le tengo pena. No le tengo pena porque él fue un mal padre, un mal familiar que embarcaba a toda su familia en esto. Y no quiero llenarme de odios, pero se coludieron e intentaron hacerme daño. ¿Por qué no tuvieron éxito a la vez si tenían todo el aparataje del Estado bajo su control? Tenían jueces, tenían fiscales, tenían todos los auditores de la Contraloría. Nunca lograron meterme preso, que ese era el fin, porque habíamos 12 personas en el Ecuador para meternos presos. ¿Qué eran otros, recuerda? Galo Lara, Balda, Viteri, Tibán. ¿Qué equipo? Con razón. ¿Y por qué nunca lograron meterlo preso? Aparte que no tenían razón. Primero porque yo no tengo rabo de paja. Pero otros tampoco tenían. ¿Qué me iban a encontrar? Y le inventaron cosas. ¿Qué me iban a encontrar? A Galo Lara le inventaron un triple asesinato. Por eso. Entonces, ¿a mí qué me iban a inventar? O sea, no consiguieron a alguien que mienta en contra suyo. Exactamente. Y yo tenía, enhorabuena, yo tenía un buen background de un hombre serio y un hombre honesto. Bien, lleguemos hasta ahí en esta parte que vamos a retomar enseguida. No sin antes ver algo sobre qué pasa con los bienes de Polit, cuáles son, los puede reclamar el Estado ecuatoriano, en fin, María Clara. Y lo haremos con el siguiente reportaje de TC Televisión elaborado por Juan Pablo Ruiz, en donde pone en evidencia el nivel
de audacia y mentira que exhibió el excontralor Carlos Pollitt, incluso en Estados Unidos, sobre sus bienes. Al dejar la Contraloría, Carlos Pollitt declaró no tener inversiones, acciones, participaciones ni fondos complementarios. Tampoco declaró tener ningún tipo de vehículo. La información consta en su declaración patrimonial presentada en 2017 al finalizar su periodo. Declaró tener dos cuentas corrientes, una por $20,693 con 34 centavos en Ecuador y otra en Estados Unidos por $25,317 con 29 centavos. Según el documento, poseía un terreno en Guayas valorado en $46,894 y una suite en Quito por $52,171. Es decir, declaró que su patrimonio ascendía a $176,957 con 63 centavos. 5 años más tarde, pagó $14 millones en Estados Unidos como parte de una fianza para no ir a la cárcel y defenderse en libertad en lo que dure el juicio que inició este lunes. ¿Cómo es que un funcionario público se puede jactar de tener varios millones de dólares solo para pagar una fianza? La unidad de investigación del noticiero revisó innumerables documentos oficiales de la Contraloría General del Estado en Ecuador, así como documentación oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Registro de la Propiedad de Florida, identificando una serie de propiedades de los Pollitt ubicados cerca de la bahía y del centro de Miami. Se identifican mansiones, departamentos, locales comerciales y terrenos. Los inmuebles están registrados bajo la figura legal de LLC, que según las leyes norteamericanas protege la identidad de sus propietarios para que no sea pública, ya que se utilizan nombres de empresas de responsabilidad limitada. Destaca este edificio de 4 pisos, cerca a una zona exclusiva residencial de Miami. Las propiedades están a nombre de los familiares directos del excontralor. Las LLC de los Pollitt suman $11,6 millones, conformadas por un edificio de $2,1 millones, 2 casas que sumadas dan $858,000, 6 departamentos que sumados superan los $2,5 millones, locales comerciales por más de $5,4 millones y terrenos por $635,000. En los documentos oficiales del Departamento de Justicia norteamericano se lee que Carlos Ramón Pollitt Fagioni, Pollitt, supuestamente solicitó y recibió más de $10 millones en pago de sobornos. Este lunes inició el juicio en su contra y los bienes antes mencionados constan en el proceso de pago de fianza del excontralor. Estamos revisando los bienes de Pollitt. ¿Cuál es su conclusión tras ver esa reseña rápida que se queda corta porque solo para fianza pagó $14 millones? Hay temas que hay que saberlo, porque yo estudié a este tipo. Pollitt, cuando estábamos en Sucres, ya era millonario en dólares. Obvio, él ya tenía bienes en Estados Unidos. Él empieza... ¿En su carrera de vistaforador? Claro, en su vida delictiva empieza como vistaforador. Aquí hay cosas importantes que yo investigué. Por ejemplo, y busqué, hasta yendo al propio colegio, busqué si él se había graduado. Porque usted recordará que se decía que se había graduado en el Eloy Alfaro, ¿no? Ajá, de Bahía de Caracas. No. Él exhibía una supuesta acta de graduación del Vicente Rocafuerte. Un cuñado de él, Leonardo Martínez, trató de certificar si se había graduado y nunca logró tener el acta de grado. Por lo tanto, ¿por qué se hacía esto en esta época? Para invalidar todo lo que había hecho. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué otra cosa también logramos investigar en esa época? Que él fue deportado a Estados Unidos. Él trató de ingresar a Estados Unidos vía Canadá y fue deportado. Él tenía en su psicopatología una obsesión, era un pro-yanqui, pero convencido, porque si hubiera sido un poco menos yanqui hubiera llevado su plata a Venezuela. Él no era un tema ideológico, ¿eh? Él era de angurria, de codicia. Correcto. Eso era lo único que lo motivaba. Entonces era tan pro-yanqui
que a su hijo Carlos le puso Charles, que a Juan le puso John y a Miguel le puso Michael. Cierto. Entonces, él era un pro-yanqui y él tiene muchísimo dinero aquí y en Estados Unidos. ¿Oculto aquí? Aquí tuvo siempre... A través de otros testaferros, posiblemente de testaferros, familiares, ¿no? O esas propiedades han pasado tanto en mano que es imposible porque antes de ser detectar. Contralor ya tenía Tecnocarga, acuérdese. Antes de ser Contralor ya tenía Tecnocarga y tenía muchos bienes. ¿Tecnocarga era? Era una almacenera. Correcto. Una almacenera para hacer... Y ya tenía en Miami y en Nueva York Tecnocarga. Entonces ahí llegaba todo. ¿Cómo el es matute posible que o no un matute. tipo con esos antecedentes, que no eran tan conocidos de entonces, sino los inmediatos después, haya llegado a ser elegido Contralor? Bueno, eso tiene una explicación, pues. Aparte de simpatiquísimo, era muy salamero. Muy salamero. Y aparte de salamero, era acólito. Pues es que el tema de Polit, lo que debemos estudiar es el engranaje que tiene. El engranaje. Él era un articulador del tema. Pero recordemos que su primer demostración de fe fue haber levantado la glosa al sociópata, pues. Glosa en Sucres, cuando fue pipón del Ministerio de Educación, BIP. ¿Era una glosa por cuántos millones de dólares? 2 millones de dólares. 2 millones y pico. De Sucres. De Sucres, perdón. Cuando era Sucres. Y de ahí él se convierte en el gran acólito de la corrupción. ¿Cómo lo hacía? Él fue funcionario del BID para el Ministerio de Educación en el 94. Era ministro Eduardo Peña Triviño. Correcto. En esa época, sí. Correcto. ¿Cómo lo hacía? A ver, ¿cómo lo hacía? ¿Cuál era qué era lo que hacía? Él o cambiaba informes, sobre todo cambiaba informes para hacer mal, para hacer maldades, eso es lo correcto, ¿no? Para hacer maldades. Para perseguir. Para perseguir. O en otros casos para absolver. A ver. Y por esa vía sobornar. Es que es inadmisible que el juez de cuentas del Estado, porque él era el juez de cuentas del Estado, haya sido condecorado por los controlados, pues. Le dieron condecoración la prefectura de Manaví, municipio de la Quito. asamblea, el gran collar caraquense, el gran collar Sebastián de Benalcázar. Entonces, es inadmisible que el juez de cuentas permita que sus controlados lo condecoren, pues. Correcto. Es inadmisible. Entonces, desde aquí se da una trama de corrupción. ¿Y qué era lo que él hacía? Él encargó el 75% de su gestión, la encargaba a subrogantes. Daniel Fernández era uno. Muchísimo. ¿Ya? Más de una docena. Correcto. Entonces, o sea, él no firmaba. No, apenas el 25% firmó. ¿Ya? En el año 4 meses que yo lo investigué. El otro 75% lo hacían los subrogantes. ¿Para qué? Por orden de él. Por orden de él. Pero para librarse de responsabilidades de él. Pero él la desvanecía después, pues. Esa era la jugada, pues. Okay. Porque si él afirmaba, Carlos, si él afirmaba, se hacía muy feo que él mismo la desvanezca, ¿no? Entonces buscaba quien la firme y él la desvanecía. Ese era el chantaje. Bueno, la extorsión. Para que lo tengan claro quienes hoy están frisando los 25, 30 años de edad, y esta historia les va a lucir nueva porque cuando ocurrió apenas tenían 10 o 12 años. Pero la historia se puede repetir y cerremos este primer bloque con un detalle más para esclarecer qué va a pasar con su juicio ahora ya una vez que ha tenido un fallo unánime en contra. María Clara. Y es del penalista Felipe Rodríguez, quien evitó una condena de 1 año pretendida por Carlos Polit contra la Comisión Anticorrupción, de la cual era coordinador su padre, Jorge Rodríguez Torres. Él explica para FM Mundo algunos pormenores jurídicos del juicio del ex contralor en Miami. Lo que sí podría lograr es una reducción de la pena, si puede llegar a un acuerdo de cómo debe cumplirse esa pena, pero pasar algunos años en la cárcel no lo va a poder evitar. Creo yo que es fundamental lo que pasó. De los 6 cargos, que no todos son de lavado de activos, hay muchos más, por ejemplo de bribery, que sería sobornos, de conspiración, que sería lo que conocemos nosotros como asociación ilícita. No es que de unos lo hallaron culpable y de otros no, el jurado establecido por unanimidad. Esto también es importante. En los Estados Unidos no existen los votos de mayoría en el jurado. Si la decisión no
no es unánime, no se puede declarar culpabilidad. En este caso existía una unanimidad evidente por cómo es el debido proceso ya, pero sobre los 6 cargos. Por lo tanto, yo creo que él no se libra de la cárcel. Sería realmente un insulto para todos que eso suceda, pero podrá reducir su pena haciendo un acuerdo de pagos. Pero lo que yo estimo que sucederá por mi experiencia con casos en Estados Unidos es que terminará muriendo en una cárcel ya de viejo. ¿Lo aprecien o no? Este no es, sin embargo, la mayor sanción para Carlos Pollitt. Si es que tiene algún tipo de vergüenza o le resta algo de dignidad. La mayor sanción es el desprecio que todo el Ecuador le tiene ahora a aquel que lo creía inocente o víctima de la persecución del anticorreísmo y sobre todo el haber constatado cómo destrozó las posibilidades éticas de su familia, aunque no esté directamente acusada. ¿Qué tiene que hacer la justicia ecuatoriana, en cambio, partiendo de lo que se ha revelado por la justicia norteamericana? Eso es muy importante y la Fiscalía y la Procuraduría debería pedir asistencia penal internacional. Porque ¿cuál es el tema? ¿Qué era lo que pasaba en el Ecuador? ¿Por qué tuvo tanta expectativa lo de Pollitt? Porque todo el mundo dijo, este hombre va a hablar. Entonces puso en expectativa al mundo. Ahora sale el resto del paquete y no salió. Y nunca salió. ¿Por qué? Por un principio básico, pues. Él dijo, muerto por 1000, muerto por 1500, me va a tocar 20, 40 o 60 años y estoy fregado igual. Tengo que defender a mi hijo y yo no voy a contar todo porque está en juego mi vida, ¿no? Entonces, esa fue la expectativa y todos los ecuatorianos se quedaron con todo listo para esperar que decía Pollitt. Pollitt en esa se la sacó como torero, pero obviamente él no se escapa de la justicia. Ha sido leal con sus cómplices. Ha sido leal con sus cómplices. Y ha sido inteligente, es decir, echarse de enemigos inclusive a los que fueron sus facilitadores. Recuerde usted que aparte de tener 14 millones de dólares para pagar una fianza, se dio el lujo de tener a un abogado top, Howard Sprinket, quien cobra por horas una millonada, ha sido abogado de estrellas, de Justin Bieber, un poco de gente. Entonces, el tipo tiene mucho dinero y tiene mucho dinero acá. Entonces, debemos acudir a la asistencia penal internacional para que nos den todos los datos en el Ecuador. Eso es responsabilidad de Procuraduría y de la Fiscalía. Falta un dato en esta última aseveración. El tipo tiene mucho dinero de ustedes. Ah, sí, correcto. De ustedes. Eso se los han robado a ustedes. Esa es la plata que no tienen en la mesa ahora para parar bien la olla o aquella que hace falta por una serie de cosas que el gobierno necesita hacer. El tipo tiene mucho dinero de ustedes. No lo sienten porque se lo sacan poco a poco y no directamente del bolsillo, pero recuérdenlo, la corrupción es roba a ustedes, a mí, a él, a todos, pero sobre todo a ustedes. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, el testimonio de un periodista que ha seguido y ha cubierto el juicio del excontralor en Miami, Marco Medina, y además un análisis de Juan Carlos Calderón. El fallo unánime de culpable a Carlos Pollitt Fayoni, así como lo revelado en su juicio, da una lección a los corruptos, así como una guía a las autoridades judiciales para cerrar el círculo de la justicia acá. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienzan desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas porque la vía del tramo principal contempla 3 carriles y la vía del tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles.
La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos hablando de lo que demuestra el juicio a Carlos Pollitt Falloni. Y como de costumbre, seguramente nos quedemos cortos. Me comprometo a ustedes para hacer un segundo capítulo, porque esto tiene que tener seguimiento, no solamente cobertura acá. Felicitaciones a Plan B, Primicias del Universo, que hicieron un esfuerzo extraordinario. Antes de justo citar a uno de los periodistas que cubrió el juicio, permítanme recordarles que el reprise del programa es por One Plus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. El periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal de noticias y página principal apenas concluye. Macro Digital transmite la señal en simultáneo a todos los Estados Unidos, con gran suceso entre sus suscriptores. Entre 12.000 y 15.000 hogares de ecuatorianos se conectan en cada emisión a ese programa. Y en el Puyo salimos por Nina Radio 104.7 FM, pero al día siguiente es el reprise a las 13 horas. Como si eso no fuera suficiente, como emitimos desde el canal 24/7 de Rafael Cuesta, a la señal también está en Extreme TV Cable, canal 3, Claro TV, canal 9, DVNet, canal 12 y Data, canal 99. María Clara. Tal como lo mencionó nuestro director Carlos Vera, el periodista Marco Medina, corresponsal de Plan B, destaca algunos de los entretelones del juicio a Carlos Pollitt, en especial la unanimidad y celeridad con que se logró el fallo de los jurados, cuestión muy poco común. Lo declararon culpable de los 6 cargos que lo acusaban. En relación al momento previo a la decisión del jurado, que también fue un poco rápida, se esperaba que duraran 2-3 días, sin embargo el jurado duró aproximadamente unas 8 horas, ayer unas 3 horas cuando se mandó a deliberar, y ahora en este día, en esta jornada, tardaron al menos 4 horas para tomar la decisión de declarar culpable por los 6 delitos que se le imputaban al señor Carlos Pollitt. Se puso más tenso cuando se conoció pues la petición del gobierno de los Estados Unidos de detener al señor Carlos Pollitt. Luego que fue llevado bajo custodia, será la juez la que decida en definitiva la cantidad de años que deberá pagar el señor Pollitt en prisión. Sin embargo, esto depende, además de la decisión de la jueza, de la cantidad de dinero que se haya lavado o en el que haya estado involucrado el señor Pollitt con este tipo de delitos. Doctor Germán Rodas, bienvenido. Estaba buscando una declaración que usted le dio expreso, diciendo que ahora tiene que actuar la justicia ecuatoriana a partir de lo que se ha revelado en el caso de Carlos Pollitt en Estados Unidos y reactivar algunos juicios o iniciar otros procesos. ¿En qué sentido? No escuché. Le decía que usted ha reclamado a la justicia ecuatoriana reactivarse ahora a propósito de Carlos Pollitt en Estados Unidos. ¿En qué sentido? ¿Qué tienen que hacer la fiscalía o los jueces que tienen algunos procesos en sus manos? Carlos, un saludo cordial, gracias por la invitación, un saludo a los televidentes. Yo creo que es importante recordar las causas por las cuales este forajido pretendió acorralarle a la Comisión Nacional Anticorrupción, y de allí se desprende la respuesta.
Primero habíamos arrancado con Manduriacu, año 2015, septiembre. Aquello se fue también al cesto de la basura puesto por el fiscal de aquel entonces. Luego, 2016, febrero, el tema de la compra de los terrenos del Aromo. En los dos casos, obviamente, Poli no hizo nada, pero de hecho había una estructura política que lo protegía y por lo tanto el peculado está configurado en ambos casos. De tal manera que cuando le pedimos a la justicia ecuatoriana, también le pedimos a la fiscalía que se siga impulsando especialmente el tema del Manduriacu y en el resto una serie de acciones que están vinculadas a las obras públicas construidas por Odebrecht. Odebrecht me manejó alrededor de 6.000 millones de dólares en el Ecuador, tenían contralor propio, asaltaban todo el tiempo y es evidente que ese contralor de Odebrecht no solamente que se benefició de recursos, compró con esos recursos y chantajeó a mucha gente y compró para los actos ilusorios a funcionarios públicos, de tal manera que muchos de esos funcionarios todavía deben ser encontrados en el aparato público del país. Algunos pululan todavía en las funciones públicas. Creo que lo que ha ocurrido con Carlos Poli abre simple y llanamente una brecha para encontrar los tentáculos que él mismo había sembrado. Ok, doctor, le quiero recordar que hubo una intervención de uno de los testigos, Diego Sánchez, que se acogió a que no lo acusen, una cosa que se llama NPA, Non-Prosecution Agreement, acuerdo para que no me acusen, a cambio de revelar una serie de datos. En verdad confirmó que le daba sobornos a Poli para conseguir una serie de cuestiones de seguro de Sucre, pero un momento el fiscal le pregunta: ¿usted cometió delitos con José Serrano? Y Diego Sánchez dice sí. Y no viene repregunta. Eso extraña, pero a la vez eso explica que seguramente el acuerdo con la Fiscalía era de Diego Sánchez no ir más allá. ¿En ese sentido puede hacer algo la justicia ecuatoriana también? Yo creo que este es un momento importante para que los gobiernos de los dos estados lleguen a buscar los mecanismos adecuados y conducentes para que la información que se obtuvo en Estados Unidos sea entregada evidentemente a nuestro país y pueda por lo tanto tenerse una radiografía de los sucesos ocurridos en los periodos en los que Poli intervino como contralor. Y en esta y en otras materias, de hecho, se pueden obtener nombres y se deben obtener nombres. La Comisión Nacional Anticorrupción está muy preocupada de este tema. Hemos hecho todos los esfuerzos por dar seguimiento a este proceso. Usted más que nadie sabe que esta es una comisión cívica sin recursos públicos ni privados, de tal manera que tenemos alguna limitación, pero estamos avanzando en lo que puede significar el que logremos ir estructurando una especie de información alrededor de otros nombres que no pueden esconderse en medio de esta realidad, que no es que la lamentamos, sino que la repudiamos precisamente porque el sueño de los jóvenes de tener educación y salud, el sueño de las gentes de tener un seguro social fortalecido, no es posible con el atraco de estos miserables que se multiplican y se han multiplicado por mucho tiempo en la historia de la corruptela nacional en medio de la impunidad. Doctor Germán Rodas, usted que los conoció mucho, que los tuvo tan cerca, que trabajó con ellos, ¿qué dirían los comisionados que ya no viven ante el hecho de que recién ahora se hace por fin justicia? Julio César Trujillo, María Arboleda, la doctora Isabel Robalino, ¿quién más partió? Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez Torres. ¿Qué dirían? Bueno, lo que siempre dijimos en colectivo, este es un proyecto de vida, de ética y de servicio a la colectividad en el que no podemos desmayar. Creo que se ha hecho justicia con esos nombres y con aquellos de quienes hemos quedado en la Comisión Nacional Anticorrupción, siguiendo sus pasos y fortaleciéndonos en una tarea tan complicada y tan difícil, porque ellos, Poli y muchos otros de los casos Manduriacu y lo demás, por ejemplo, el exministro de Energía, para señalar 2 o 3 nombres, no solamente que pretendieron llevarnos tras las rejas, sino algo adicional,
enjuiciarnos por millonadas. Llegamos a tener una deuda acumulada de 50 millones de dólares a la justicia ecuatoriana, porque todos ellos actuaron para impedirnos que siguiésemos actuando. Sin embargo, desde ese momento a esta fecha hemos sido capaces de denunciar alrededor de 100 delitos ante la justicia ecuatoriana, porque ese es el compromiso con la sociedad, es un compromiso de vida, diría yo, Carlos. Doctor, le felicito y le agradezco nuevamente. Lo hice al comenzar el programa, que usted no estaba todavía conectado, con una fotografía de los comisionados de entonces donde estaba usted. Este es un homenaje a su lucha y a una causa que usted no ha dejado desmayar ni extinguir, por más que no está con la misma compañía de antes. Antes de volver a Leonardo Viteri, María Clara, me parece oportuno ahorita lo que teníamos previsto siguiente con Juan Carlos Calderón. Efectivamente, Juan Carlos Calderón, periodista investigativo y además director de Plan B, reflexiona respecto a las repercusiones y otros temas que se mencionaron y trataron en el juicio contra el ex contralor de la Nación, Carlos Pollitt. Su nombre ha salido nuevamente en este juicio bajo el testimonio del empresario de seguros y reaseguros Diego Sánchez, quien además ha revelado que tenía un convenio con los agentes de los Estados Unidos de no procesamiento. Eso significa que no va a la cárcel, pero paga una multa. Él la valoró, digamos, la multa era de 1,3 millones de dólares. Reconoció que su patrimonio en ese momento eran 25 millones de dólares. Además, señaló y admitió que había cometido un delito junto a José Serrano, tenía que ver básicamente con sobornos. Y ese delito se señaló, no sé si fue claro en eso, pero que se había cometido en el Ecuador. Partiendo de eso, la pregunta es, ¿qué hacer con la red que usted identificó que Pollitt armó y con los bienes que lograron hacerse para ellos de manera ilegítima ahora? Ya, recuerde usted que no se puede juzgar a una misma persona dos veces por el mismo delito. Correcto. Entonces ya lo de Pollitt ya es caso aparte, pero hay que requerir la asistencia penal internacional para que Procuraduría y Fiscalía inicien de oficio acá todo el trámite. Con tanta cosa que tienen, más urgente, más actual, más grave. Es que, a ver, Carlos, yo siempre pensé que la salud era todo, ¿no? Pero es que la justicia también. Si no hay justicia, no hay paz. Se daña el alma, ¿no? Si no hay justicia, no hay paz. Se envenena el alma, así es. Entonces, esto deja una lección. Y lección para las nuevas generaciones. Que lo más importante y el mejor negocio es ser honesto. Y lo que ha pasado ahora debe estar en una placa en todas las instituciones públicas de este país. Y lo dice quien ha dado demostraciones de eso y ha pagado el precio. Porque la carrera política de Leonardo Viteri Velasco debería haberlo llevado a otra dimensión. Y él no ha querido justamente por no ser sobornable. Y otros no han querido porque no lo pueden sobornar. María Clara. Cuando volvamos tendremos el resumen que hizo Carlos Acoto de Teleamazonas respecto a cómo el caso Odebrecht, de quienes tantas coimas recibió Carlos Pollitt, fue lo que al final hundió su juicio en Estados Unidos. El fallo unánime de culpable a Carlos Pollitt Fayoni, así como lo revelado en su juicio, da una lección a los corruptos e igualmente una guía a las autoridades judiciales para cerrar el círculo de la justicia acá. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienzan desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa, y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía del tramo principal contempla 3 carriles
y la vía de tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Juntos resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso. Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Mañana vamos a tratar aquí los argumentos del Ecuador para acusar a México ante la Corte Internacional de Justicia de incumplir principios y convenios internacionales, intervenir en la política interna de nuestro país, dar asilo y considerar huésped a un convicto por sentencia ejecutoriada en el Ecuador, entre otras cosas. Un alegato muy bien puesto que explica y justifica la acción del Ecuador en la embajada sin desconocer que se tuvo que violar un principio internacional porque el afectado hizo lo mismo una y varias veces con nuestro país sin que a nadie le preocupe. Ni nadie lo observe, ni nadie lo diga, aquí y allá. Y creyeron que como país chiquito íbamos a seguir aguantando. Somos de poca extensión territorial, pero felizmente todavía de mucha dignidad. María Clara. Al final, la corrupción nunca paga. Esa es la conclusión que debería grabarse en una placa gigante en las dependencias públicas del Ecuador, como lo hemos mencionado aquí en este programa, y que nos provoca decir mientras revisamos el reportaje que hizo Carlos Acoto de Teleamazonas sobre el caso de corrupción que hundió a Carlos Pollitt en los Estados Unidos. Su carrera como contralor terminó en 2017 cuando se destapó el caso Odebrecht en Ecuador. Y hoy en parte ese mismo caso lo puso en el banquillo de los acusados en Miami, Estados Unidos. Ciudad a la que entre 2011 y 2017 Pollitt visitó unas 75 veces. Hoy se sabe que fue porque ahí tenía una segunda vida. Pues mientras en Ecuador estaba al frente de una institución que tiene como objetivo controlar el buen uso de los recursos públicos. Que la labor de esta institución va a ser perseguir a los funcionarios, entidades privadas o públicas que quieren lucrar de los bienes o los recursos del Estado. En Miami, junto y a través de su hijo, concretaba el pago de comisiones, creaba empresas de papel y adquiría millonarias propiedades. Actos por los que fue encontrado culpable de 6 cargos de conspiración para el lavado de activos. Si bien se estrenó en la función pública como gobernador del Guayas, ministro de Bienestar y secretario de la Presidencia durante el gobierno de Lucio Gutiérrez, su carrera se consolidó durante la Revolución Ciudadana. Recibía aplausos y reconocimientos públicos. Felicitaciones a nuestro contralor Carlos Pollitt por los importantes avances durante su gestión. Debía terminar su último periodo en 2022, pero se fue del país, mientras el caso Odebrecht lo ponía contra las cuerdas junto al ex vicepresidente Jorge Glass. Finalmente ambos fueron sentenciados por concusión. Antes de terminar la diligencia, Fiscalía pidió que sea detenido, pues su ida de Ecuador en 2017 le daba razones suficientes para pensar que se podía escapar. No lo olviden, para que nunca se repita, para que no se repita, se daba inclusive el lujo de decir, no me grabes al periodista, de amenazar en Estados Unidos a la salida de el sitio donde era procesado. A propósito de Estados Unidos hay una cosa que me llama la atención. Usted reseñó que fue deportado alguna vez allá. ¿Cómo pudo obtener luego nacionalidad estadounidense? Esa es una duda que siempre, y no la pude certificar,
Él nace en 1950 y alrededor de cuando tenía 20 años, lo certifica su cuñado, Martínez. Él intentó migrar a Estados Unidos entrando por Canadá y ahí lo deportan. Nunca he logrado comprender por qué le dieron la ciudadanía americana. Así como tienen alojados los Estados Unidos otros ultracorruptos, seguramente hubo colaboración con organismos de inteligencia. Es probable, esa FBI, es una posibilidad. DEA. Es una posibilidad. Y recordemos que Estados Unidos negocia. Y la justicia en Estados Unidos se negocia. Si no, preguntémosles a Alex Bravo o a tantos otros. El de Venezuela, ¿cómo se llama que usted mencionó? El famoso narcotraficante. Hay hasta una serie sobre eso. Acuérdese usted que él... Alex Saab es reciente. ¿Y el de ¿no? Colombia? Pero hace años. El de Carlos Leder. El Carlos Leder, pues Carlos Leder. ¿Y hace bien la justicia norteamericana en negociar? Yo no negocio con terroristas. Pero es probable que, como dicen los chinos, ¿no? No me importa el color del gato, sino que case ratones, ¿no? Entonces, Carlos Leder, que es importantísimo, ¿por qué? Porque él le da cadena perpetua. Entonces, Estados Unidos invade Panamá. Y Carlos Leder dice, yo soy el que lo voy a denunciar, el denunciante estrella de Noriega. Y él asevera y da datos, pues, en contra de Noriega. Correcto. Y allí es que justifican el ingreso a Panamá. Y le dieron solo 5 años y ahora vive en una montaña en Alemania, porque también donde regresaba a Colombia lo mataban. Bueno. Pero, a ver, la justicia americana nos deja una lección. Y es una lección que sí hay cómo luchar contra la impunidad. Eso es lo más importante. No lo olviden, especialmente en un momento como este. María Clara. Cuando volvamos ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, que deberán ser respondidas en términos de sí o no, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. El fallo unánime de culpable a Carlos Polit Fayoni, así como lo revelado en su juicio, da una lección a los corruptos, así como una guía a las autoridades judiciales también, para cerrar el círculo de la justicia acá. Café La Mula Ciega. El sabor del campo en tu mesa. La Mula Ciega. Encuéntralo en Del Portal. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Se está ejecutando una obra vial que comienza desde la altura del paso elevado que está ubicado en el kilómetro 22 vía la costa, y su anillo vial cierra a la altura del PAI que está en la entrada de San Pedro de Chongón. La vía contempla carriles en varias etapas, porque la vía del tramo principal contempla 3 carriles y la vía del tramo lateral contempla 2 carriles. Las vías de conexión son también de 3 carriles. La vía contempla un diseño geométrico que tiene curvas verticales y horizontales. Además, tiene también la construcción de aceras y bordillos, áreas verdes y ciclovía. La obra está contemplada en varias etapas. La primera etapa está para agosto de este año y se concluiría todas las etapas hasta diciembre de este año. El beneficio es la libre movilidad de las personas. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, en un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Resolvemos el día a día e impulsamos a un país que se activa más. Hallamos tiempo para lo importante, sin importar dónde estemos ni a dónde queremos llegar. Porque lo que eres nos mueve a ir contigo a cada paso, con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de este programa sobre lo que muestra y demuestra el juicio a Carlos Polit Fayoni. Oportunidad para despedir a Mauricio Coronel, quien después de 48 horas parte
Tras una aventura de vida a los 43 años, esa es la ventaja, es el sortero, pero va acompañado, por si acaso, a España. Mauricio, gracias. Supongo que no me tolerabas más de 2 meses y decidiste cambiarte. Te puedo entender. Un gran abrazo y gracias por toda la colaboración. Trabajar conmigo es muy complicado. En el sonido más todavía. Hay antecedentes que lo demuestran, pero te has habituado rápido. Buena suerte. Un abrazo. Y vamos con el rito final de María Clara. Gracias, Carlos. Ahora corresponden las preguntas para nuestro invitado central, Leonardo Viteri, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera pregunta para usted. ¿El juicio a Carlos Pollitt debe servir para impulsar o abrir otros procesos en el Ecuador, sí o no? Sí. La segunda, ¿cree usted que con su silencio Pollitt decidió hundirse solo para no complicar más a sus grandes cómplices? Sí. Tercero, mucho de lo que trascendió ahora en el juicio de Carlos Pollitt en Miami lo reveló ya el periodismo investigativo, pero no hubo justicia por el control del correísmo en esa área, ¿sí o no? Obvio, sí. La cuarta, con Carlos Pollitt acaba la generación de autoridades de control que son los grandes corruptos, ¿sí o no? Nunca acaba la corrupción. La quinta y última. La actual Contraloría debe ser auditada íntegramente para evitar y además asegurarse que tanto los mecanismos como los funcionarios que permitieron la corrupción de Pollitt estén fuera, ¿sí o no? Todo sí. Muchas gracias, Carlos. Doctor Viteri, este programa ha intentado ser un homenaje a usted también. Gracias, muy amable. Un reconocimiento a su lucha. Gracias. Al dolor que pasó, a las circunstancias que vivió, a cómo lo asumió, al renunciar a todas las tentaciones y ofertas para desistir en su lucha y en su causa, al volver a su pueblo, a fajarse por su gente, después del segundo terremoto especialmente, y seguir salvando vidas, y resistirse a una política mayor justamente por la corrupción casi total que la impregna. Su ejemplo es algo que también queríamos proyectar a las nuevas generaciones. La impunidad no tiene fin, ¿ya? Pero finalmente tiene castigo. Y la única forma de conseguirlo es persistir en la lucha, no perder la esperanza. Y desde luego, no rendirse, ceder, no claudicar. Leonardo Viteri Velasco es un ejemplo de eso. Y creo que tras lo sucedido con Carlos Pollitt, Fayoni dirá, no solo valió la pena, sino hijas las puedo seguir viendo todos los días, a sus ojos y a la cara, porque nunca me doblé. Aunque más de una vez les falté presencia en la casa, soporte económico quizá, pero honradez sobre todo. Ese es un patrimonio que no tiene Pollitt y que no es capaz de heredar. Lo demás se lo quitarán, se lo embargarán o lo esconderá. Esto nadie se lo puede reponer. María Clara. El día de mañana, como siempre, a las 22 horas estaremos aquí y trataremos los argumentos y la posición que el Ecuador debe de tener frente a México tras la demanda de este país por parte de su presidente Manuel López Obrador. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Con soluciones para lograr más cada día. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Los 40.000 habitantes que viven en el sector del proyecto Mi Casa, Mi Futuro, es un proyecto orgánico, sostenible y seguro. Creemos en las emociones y sueños de los ecuatorianos. Tenemos la firme convicción de que juntos podemos levantar al Ecuador. Sentimos pasión por nuestro país y por nuestra gente porque creemos en el Ecuador. Team Claro Power. Claro por el deporte. Nada supera los Tempo Days. Desde el 30 hasta el 65% de descuento en todo el showroom. Difiere 12 meses sin intereses. Por fin vuelven los Tempo Days.